Bienvenido, hermano José Luis. Padre Javier. Si gustas, comenzamos con el tema que tú nos vas a exponer. Mucho gusto, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Eres Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. pecadores, ruega por nosotros. El tema que les quiero compartir es el ideal de los siervos de María. Un sentido, un porqué o un porqué. Aunque la vida presente muchas pruebas, muchas veces se persiste en la lucha hasta. Creo que todos queremos ser felices. No todos concebimos la felicidad de la misma manera. Depende de las ideas o creencias que uno tenga, pues estas influyen en nuestro comportamiento. Para que el ser humano sea, necesita encontrar entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Por ejemplo, si uno es católico y cree que Dios lo creó libre por amor y para amar, pero que el hombre, abusando de su libertad, cayó en pecado, desobedeciendo a Dios. Si uno cree esto, para lograr ser feliz, necesita ajustar su vida a los mandamientos de Dios con la ayuda de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. De lo contrario, no alcanzará su plenitud. Hay una mujer que Dios ha elegido para ser la madre de su Hijo Jesucristo y que ha respondido plenamente a Dios, que nunca ha caído en pecado porque estaba llena de gracia, de la gracia de Dios, pero que también experimentó el sufrimiento y la oscuridad en la peregrinación de la fe, hasta ver morir a su Hijo crucificado, sin por ello perder la fe en su resurrección, y que al final de su vida fue llevada al cielo en cuerpo y alma por su mismo Hijo Jesucristo como anticipación de la Iglesia. Esta mujer es la Virgen María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, la que ha inspirado a nuestros 7 santos padres a dejarlo todo para seguir a Jesucristo. El Papa León XIII ha canonizado el 15 de enero de 1888 a estos 7 varones con los nombres de Bonfilio, Bonayunta, Alejo, Amadeo, Maneto, Hugo y Sosteño. Su vida no ha de haber sido fácil. Ellos eran conscientes de su imperfección, pero según la espiritualidad fiorentina medieval, recurrían a la Virgen Madre de Dios para que les impetrara las gracias de Cristo. Así dice el documento más antiguo que conservamos del origen de la Orden de los Siervos de María. Preocupados por su imperfección, tomaron una sabia decisión. Con humildad y con todo el amor de sus corazones, se pusieron a los pies de la Reina del Cielo, la gloriosísima Virgen María, para que ella, como mediadora y abogada, los reconciliara y los encomendara a su Hijo, y para que, supliendo con su abundante caridad la imperfección de sus siervos, consiguiera con su misericordia abundancia de méritos. Por eso, para el honor de Dios, se pusieron al servicio de la Virgen, su madre, y desde entonces quisieron llamarse siervos de Santa María. En este trabajo vamos a resumir quiénes son los siervos de María, cómo viven y qué hacen, de acuerdo a las actuales constituciones aprobadas el 25 de marzo de 1987, y terminaremos con una conclusión. Primer punto, ¿quiénes son los siervos de María?
La orden de los frailes siervos de María, surgida como expresión de vida evangélico-apostólica, es una comunidad de hombres reunidos en el nombre del Señor Jesús. Movidos por el Espíritu Santo, nos comprometemos, como nuestros primeros padres, a dar testimonio del Evangelio en comunión fraternal y a vivir al servicio de Dios y del hombre, inspirándonos constantemente en María, Madre y Sierva del Señor. Capítulo 1 de las Constituciones. Inciso. Quiere decir, hermanos, algunas personas me han preguntado cuando me ven vestido de fraile, ¿cuál es la diferencia entre un fraile y un sacerdote? No porque no se consideraba digno del sacerdocio y porque había entendido que su vocación era la de dar testimonio de Cristo con su misma vida y no tanto con la administración de los sacramentos como lo hacen los sacerdotes en la persona de Cristo. B. Somos siervos. Este título en la Biblia alude a los 4 cantos del siervo de Yahvé, según el profeta Isaías 42, 49, 50 y 52 respectivamente, por medio del cual siervo Dios justificará a su pueblo, no obstante todas las humillaciones que padecerá. También es el título que la Virgen María, dócil al Espíritu Santo, se aplica cuando Dios la escoge para ser la madre de su Hijo. En esta línea, también el siervo de María sigue la misión que Dios le encomienda en favor de su pueblo. Inciso C. La orden ha surgido como expresión de vida evangélico-apostólica, es decir, se inspira en el estilo de vida de la primera comunidad cristiana que tenía un solo corazón y una sola alma. Como nuestros primeros padres, nos comprometemos a dar testimonio del Evangelio en comunión fraternal. Además, seguimos la regla de San Agustín, quien, después de su conversión, se percató de la importancia de la comunidad y de la amistad para poder dar testimonio del Evangelio. Inciso D. Vivir al servicio de Dios y del hombre. Como Cristo, que vino a servir y no a ser servido y a dar su vida como rescate de muchos, Marcos 10:45, y como María, la humilde sierva del Señor, también nosotros, siervos, queremos servir a nuestros hermanos más necesitados. Inciso E. Inspirándonos constantemente en María, Madre y Sierva del Señor. Recuerdo que el padre Ignacio Calahuic nos decía que la palabra inspiración le parecía más adecuada que la palabra imitación. Pues no se trata de repetir la situación de vida que vivió María, que evidentemente ha cambiado, sino de tener la misma actitud de disponibilidad y humildad de la Virgen María en relación a la palabra de Dios y a nuestros hermanos. Para servir al Señor y a sus hermanos, los siervos se han dedicado desde sus orígenes a la Madre de Dios, la bendita del Altísimo. A ella se han dirigido en su camino hacia Cristo y en su compromiso de comunicarlo a los hombres. Del fiat de la humilde sierva del Señor han aprendido a acoger la palabra de Dios y a escuchar con atención las indicaciones del Espíritu. La participación de la Madre en la misión redentora del Hijo, siervo sufriente de Yahvé, les ha llevado a comprender y aliviar los sufrimientos humanos. Constituciones capítulo 6 de los frailes y regla de vida de los laicos capítulo 2. En este número se expresan 2 momentos claves de la identidad del siervo de María, el fiat y el stabat, es decir, el sí de María a la voluntad de Dios y su presencia al lado de los que sufren. Otro artículo dice, sensibles a las instancias de la Iglesia, profundizamos en el conocimiento de María, Madre de Dios y de los hombres, y en su misión en el misterio de la salvación. Viendo en ella el fruto más excelso de la redención,
Secundamos con nuestras energías las exigencias liberadoras de los individuos y de la sociedad. Conscientes de la división de los cristianos, para que la hija de Sión llegue a ser para todos un signo de unidad. A los hombres inseguros les proponemos como ejemplo de la confianza de los hijos de Dios, a la mujer humilde que ha puesto su esperanza en el Señor. Este texto refleja la novedad de las nuevas constituciones de los frailes siervos de María, aprobadas el mismo día en que el Papa Juan Pablo II firmaba la encíclica Madre del Redentor, y nos hace ver la necesidad de ser fermento de unidad en un mundo tan dividido por tantas causas como lo fueron nuestros primeros padres en aquella ciudad florentina del siglo XIII. Hay que aclarar que no es la Madre de Jesús la que nos divide, sino nuestra forma de verla a ella. Bueno, segunda pregunta, ¿cómo viven los siervos de María? Aunque todos los siervos de María tenemos el mismo ideal, cada quien lo vive de acuerdo a su situación, el laico, los institutos seculares, las religiosas, las monjas, los sacerdotes, etc. Confrontar artículo 4. La orden seglar de los siervos de María, formada por hombres y mujeres que viven su consagración bautismal en el mundo, es una de las expresiones de la única vocación de la orden de los siervos de María. Comparten con ella los ideales y los compromisos de vida evangélico-apostólica. Una sola familia. Pero la vocación no puede ser impuesta, es una llamada a la libertad de cada persona. Por eso Dios ama y respeta nuestra libertad. En la Iglesia de Dios, la vocación del siervo de María es una especial que conlleva una gratuita de Dios. El siervo de María reconoce la en efecto, la vocación es un don de Dios. Dice Jesús, son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido. Juan 15:16. Pero también es un don la respuesta. Como la Biblia. A través de con la aceptación voluntaria del don de la vocación arraigado en la vocación bautismal, llevar a actitud el mandamiento evangélico. Perdón, artículo 9. Están expresados los fines fundamentales de seguir a Cristo y llevar a plenitud con la ayuda del Espíritu Santo el mandamiento nuevo de Jesús, por el cual serán reconocidos sus 3. Pertenecen a la orden aquellos hombres y mujeres que, viviendo en comunión fraterna su situación matrimonial, familiar, social y su inserción en el mundo, se esfuerzan por tender hacia la santidad según la espiritualidad servita de la orden, siguiendo directrices, observando su propio. Para renovar la llamada de todos a la cristiana. Ya lo había hecho el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium capítulo 5, que todos estamos llamados a la santidad, pero cada uno camino. También los siervos de María, aunque tenemos un mariano, cada uno debe vivirlo en su situación concreta. Es importante recuperar la
misión del laico en la iglesia y en la sociedad actual, muy necesitada del testimonio evangélicos. Perdón, Fray. ¿Podría ser posible que Luis deje de hacer ruido o silenciar su micrófono? Luis, por favor, Luis. Disculpen. Bueno, entonces les decía que es muy importante revalorar la misión del laico en la iglesia y en la sociedad actual, como dice la carta de Juan Pablo II, Christi Fidelis Laici, de 1988. Luego dice, a imitación de los primeros cristianos, que eran un solo corazón y una sola alma, los hermanos y hermanas de la Orden Seglar de los Siervos de María se reúnen en comunión fraternal para profundizar el conocimiento recíproco, sostenerse en el camino común de perfección cristiana y en el servicio de amor a todos los hombres. Regla número 15. Así se decía de los primeros cristianos. Miren cómo se aman. Y esa es la señal que Jesús quiso dejar a sus discípulos. Si falta el amor fraterno entre nosotros, falta todo. Y en vez de ser testimonio del evangelio, somos testimonio del diablo, que es el padre de la mentira. Nuestro mundo está dividido. El siervo de María, la hija de Sión, debe ser un signo de unidad, lo cual no quiere decir uniformidad. Hay que respetar la conciencia y las opciones de cada persona. La oración. La oración es un deber esencial para el cristiano, pero para el siervo que ha escogido seguir a Cristo, su ejemplo y su enseñanza, constituye un compromiso especial para crecer en la fe, en la esperanza y llevar a la perfección el mandamiento del amor. El siervo de María sabe que para vivir constantemente en la presencia de Dios es necesaria la oración personal, silenciosa y escondida, aquella de la cual el mismo Jesús dio admirable ejemplo. La oración es el encuentro con Dios en la fe. En este camino, la Virgen, altísimo ejemplo de criatura orante, es guía segura y ayuda para el siervo de María. Fiel a su propia vocación, el siervo de María Seglar amará la oración comunitaria y junto con los hermanos y hermanas profundizará la palabra de Dios y rezará por todos los hombres y por todo el mundo. Después de estos conceptos básicos sobre la oración, la regla de vida habla de la importancia de la liturgia, acción sagrada por excelencia, y de la Eucaristía, que hace presente la Pascua de Cristo y establece la comunión entre los hermanos. Luego habla de algunos actos de devoción a la Virgen, la Dolorosa, a nuestros hermanos santos, sin olvidar la oración por nuestros hermanos difuntos, y recordando también la necesidad que tenemos de tiempos y espacios de retiro. Penitencia y conversión. Para el siervo de María, comprometido a llevar a la perfección el mandamiento de la caridad, la penitencia constituye un valor evangélico y un medio de conversión. Según el ejemplo de nuestros primeros padres y de la tradición de la orden, la penitencia para los siervos de María consiste principalmente en la caridad entendida como aceptación recíproca y servicio mutuo. Por último, testimonio de pobreza. El siervo de María Seglar se esfuerza por vivir las bienaventuranzas evangélicas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Siguiendo el ejemplo de María, sierva humilde y pobre. Con la obligación y la responsabilidad del trabajo, la sencillez y la austeridad de vida, la sensibilidad a las necesidades de los hermanos y el servicio a los más necesitados, el siervo de María Seglar da testimonio de su amor a Cristo, pobre, tanto en forma individual como comunitaria, y proclama al mundo de hoy, tentado por la riqueza, el poder y el placer, que Dios es el único bien necesario, el verdadero valor que puede saciar el corazón del hombre. Aquí termina la respuesta a la segunda pregunta que decíamos,
¿Cómo viven? ¿Cómo viven los siervos de María? Ya vimos en oración, penitencia, conversión, en pobreza, etc. Ahora vamos a la última pregunta que dice, ¿qué hacen los siervos de María? Fieles a su vocación de servicio, los siervos de María Seglares desean irradiar en el mundo el amor de Cristo y ofrecer a los hombres un testimonio de vida y dedicación a los hermanos a ejemplo de María. El primer campo de apostolado para el seglar es la familia, piedra angular de toda sociedad, iglesia doméstica, donde debe haber amor, respeto, educación. Insertados en la iglesia y en el mundo, comparten sus anhelos y aspiraciones y movidos por el amor a Dios, se comprometen a colaborar en la construcción de un mundo nuevo a la luz de los valores evangélicos. Los siervos de María no son un gueto encerrado, sino miembros vivos de la iglesia local y de la sociedad. Es en su parroquia donde deben poner al servicio de los demás, en coordinación con su párroco, el carisma fraterno y mariano que han recibido. Y es en la sociedad donde urge el testimonio de buenos cristianos para poder construir un mundo nuevo. Finalmente, a través de la devoción a la Virgen de los Dolores, el siervo de María Seglar adquiere un particular interés en el servicio a los enfermos, a los débiles y a los más necesitados, tanto física como moralmente. En este compromiso de servicio, la figura de María al pie de la cruz sea la imagen que nos guía, puesto que el Hijo del Hombre sigue todavía crucificado en sus hermanos y hermanas. El siervo de María Seglar desee estar con María al pie de las infinitas cruces. Regla de vida número 42. Así terminan estas 3 partes. ¿Quiénes son los siervos de María? ¿Cómo viven y qué hacen? Conclusión. Vamos a ver esta conclusión que sacamos. Hemos dado un recorrido a la regla de vida de la Orden Seglar de los Siervos de María y hemos entresacado algunos textos que nos parecieron claves para comprender el ideal. ¿Cuál es el ideal de los Siervos de María? Lo resumo en 2 palabras: fraternidad y inspiración mariana. Es decir, queremos vivir como hermanos el mandamiento nuevo de Jesús. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así os amaréis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Y esto como lo hacía la primera comunidad cristiana, donde todos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu y en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Hechos 1:14. Es cierto que el enfoque ha cambiado. Nuestros primeros padres, según la espiritualidad del medioevo, se dirigían a María para que ella los llevara a Jesús. Hoy día se quiere prescindir de intermediarios, María y la iglesia, y se quiere llegar directamente a Jesús. Pero existe el riesgo de que ese Jesús que queremos encontrar no sea el Jesús que predicaron los apóstoles, sus apóstoles. En el caso de México y de América, nosotros recibimos el Evangelio de Jesucristo a través de la Virgen de Guadalupe y de otras advocaciones. Querer prescindir de esas advocaciones por los riesgos de sincretismo que comporta sería muy riesgoso. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a comprender el Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo de María, para que podamos vivirlo y así buscar la gloria de Dios Padre y la salvación de todos nuestros hermanos. Amén. Perro, no puedes estar comiendo todo el tiempo. Aguantaron media hora. Esto para un sermón, hermano.
Fray José Luis, si nos pudieras explicar qué es la regla de vida. La regla de vida es la normativa para los seglares. Los seglares son los laicos que quieran seguir la vida de los siervos de María. Muy bien, ¿en qué año se publicó o quién la hizo o cómo se puede obtener? Justo se las voy a presentar. La aprobación, si no me equivoco, en 90. Muy feo. Bonito. La regla de vida, la escuchan. No se escucha. Bueno, el padre Hubert Munz, el prior general Hubert Munz, dio la aprobación definitiva en el año de 1995. De la espiritualidad de los siervos de María seglares. Fray José Luis, se oye interrumpida la comunicación. No sé si porque mueves el micrófono o tu celular o qué pasa ahí. Pero Y tengo escuchamos medias palabras. que llevarlo a reparar, está fallando mi aparato, tengo que llevarlo a reparar. Bueno, entonces es la regla de vida autorizada por el prior general Hubert Munz en 1999 y fue estructurada por el profesor Konrad von Trager, ¿no? Siervo de María también. Un comentario, él hace comentarios, sí. Hace un comentario a la regla de vida que tiene que ver con la opción de los laicos que quieren seguir a los siervos de María de una manera más cercana y que procuran vivir los mismos valores que los siervos de María. Para eso sirve la regla de vida. Y es ahí donde Fray José Luis nos está dando las pautas de lo que somos los siervos de María en el mundo. ¿Sí me equivoco, padre José Luis? Perfecto, usted sabe más que yo. Bueno, ¿qué tema podríamos ver mañana contigo, ya que nos puedes ofrecer otra hora de regocijo, de felicidad con tus conceptos, padre José Luis? Justo, si me permiten, mañana quiero dialogar un poquito sobre la Virgen María de Guadalupe, nuestra madre. Quiero explicar en qué sentido María es nuestra madre, porque Dios también es una madre, pero entonces tenemos dos madres. No, es que la maternidad de Dios se refleja de una manera especial en la maternidad de la Virgen María de Guadalupe. Amén. Muy bien, entonces Dios también es padre y Dios es también madre, puesto que las cualidades masculinas de los papás y las cualidades femeninas de las mamás provienen del mismo Dios. Padre. Entonces mañana veremos algunos aspectos de la Mariología de la Virgen María de Guadalupe, pues apareció acá en el Tepeyac en 1531, como parte de la historia de la Mariología. Czestochowa se presenta como una madre para el pueblo polaco, muy interesante, como una columna de fe para que el pueblo polaco no pierda la fe. Y es lo mismo que dijo el Papa Juan Pablo cuando vino a México. México, no pierdas la fe en Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo de la Virgen María. Amén. México siempre fiel era el lema que utilizó el Papa cuando vino, el Papa Juan Pablo II. Eso es lo que quiero compartir con ustedes mañana, si me permiten. Espero mejorar el sonido de este aparato. ¿Sí me escucha? Sí, mira, yo creo que si no lo mueves, porque veo que lo mueves constantemente, a lo mejor si no lo mueves se puede escuchar mejor. Bien, padre. Entonces, hasta mañana. Bueno, una oración para despedirnos. Vamos a hacer una oración que dice así. Dulce Madre
No te alejes. No te alejes. tu Tu vista de mí no no apartes. apartes. Ven Ven conmigo a todas todas partes. partes, Y nunca, solo nunca me dejes. Y ya Ya que que nos nos proteges proteges tanto como verdadera madre, haz haz que que nos nos bendiga el Padre, el Padre, el el Espíritu Hijo y el Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Fray José Luis. Gracias, Fray Muchas José gracias, Luis. Fray José Luis. Gracias, Fray Javier, también. Gracias a Sí, los dos. gracias, Fray Javier. Gracias, También. Fray José Luis. Gracias. Muchas gracias, Fray. Bueno, Buenas tardes a todos. este tema de la Orden de los Siervos de María, Buenas podemos tardes. ponerlo como uno de los elementos del tema 2 que mencionábamos antier del padre de Fiores, porque habla de la cultura medieval del siglo VII al 1492, puesto que la Orden de los Siervos de María se sitúa en 1233. En 1233 la Orden de los Siervos de María surge como orden religiosa dedicada al servicio de la Virgen María, a la imitación de sus virtudes, a reunir hombres y mujeres que quieran seguir el ejemplo de la Virgen María. De modo pues que este tema de la Orden de los Siervos de María podemos ponerlo muy bien en ese número 2 que decíamos antier acerca del esquema de la Mariología desde el punto de vista cultural que nos ofrece el padre Stefano de Fiores, puesto que habla ese tema 2 de la cultura medieval que va del siglo VII al 1492 con el descubrimiento de América. Pero el padre José Luis hoy nos ha explicado en qué consiste la Orden de los Siervos de María, que se fundó en 1233, en el siglo XIII, en Florencia, en la Europa que salía del régimen medieval y comenzaba el régimen propiamente pues del arte, ¿cómo se llama? Renacentista, ¿verdad? Entonces, ese es un aspecto que el padre José Luis nos ha ilustrado y mañana veremos acerca de la Virgen de Guadalupe que se aparece en 1531. Entonces podemos situarla en el tercer punto del padre de Fiores, porque ese tercer punto habla de la cultura moderna y comienza en 1492 y termina en 1989. Y la Virgen Santísima de Guadalupe se presentó en 1531. Bueno, para situar un poco la explicación. Entonces nos vemos mañana, Dios mediante, que descansen. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Fray. Gracias, Hasta luego a Fray. todos. Gracias, Fray. Adiós, hasta Hasta luego. mañana. Adiós.